1:35. Ayer el Vaticano anunció la prohibición de esparcir, de la dispersión, se llama, de las cenizas luego de la cremación, y esta prohibición afecta, según las palabras, agua, mar y tierra, y también la prohibición de la mantención de las ánforas al interior de los hogares. Tomamos contacto con Alejandro Álvarez, él es abogado, teólogo y vocero de la Fundación de Voces Católicas. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Muy buenos días, Montserrat. Buenos días, Polo. Buenos días. Quisiéramos saber cuál es el fundamento finalmente doctrinario que ha tenido la Iglesia Católica para prohibir la dispersión de las cenizas. En estricto rigor, la prohibición de las cenizas no está prohibida, sino que es solo la condición en virtud de la cual esta dispersión de las cenizas constituye un acto contrario a la fe católica. La Iglesia valora por sobre todo la sepultura en un lugar determinado, no prohíbe la cremación de restos humanos, y en definitiva lo que se busca es establecer las condiciones que permitan un respeto al cuerpo, que la memoria de ese difunto sea especialmente venerada, y es una preocupación precisamente en vistas a la resurrección. Entonces, en mi opinión, no hay aquí una posición que la Iglesia se esté arrogando la posibilidad de prohibir a alguien hacer algo, no, sino que recomienda a los fieles cristianos que sepulten a sus difuntos, y si creman sus restos, que los depositen en un lugar donde este sea venerado, resguardado, con todo lo que eso significa. Sí, Alejandro, claro, no es en ese sentido técnico, digamos, una prohibición, pero sí las personas quedan obligadas en el fondo a obedecer esta instrucción de sepultar la ceniza, aunque la persona haya sido cremada, sepultarla en un cementerio, en una iglesia, porque si no, no van a tener los ritos funerarios. ¿Es así como va a funcionar esto? No, estrictamente no. ¿No? Dice el documento, que es de ahora del año 2016, pero que ratifica lo que ya se había dicho en 1963 por otras instrucciones al respecto, que el ritual de las exequias se va a celebrar a toda persona que lo solicite, y dice expresamente aquellos que hayan cremado sus cuerpos, porque no hay ningún punto opcional que impida que se celebre el rito de la exequia. Sin embargo, pone una condición. ¿Ya? Y la condición es que el fiel que pida el esparcimiento de sus cenizas no sea por una razón contraria a la fe. ¿Y cuáles son las razones? ¿Cuáles son finalmente las razones contrarias a la fe? Porque justamente tal como usted señala, muchas veces el dispersar las cenizas obedece a la voluntad que expresó en vida el difunto. Él dice: quiero finalmente que mis cenizas sean dispersadas en un lugar que tiene un contenido o una carga emocional importante para la persona que luego murió. Exacto. Claro, pero la condición que pone el documento dice que ese acto no sea como una expresión contraria a fe. ¿Y qué podría ser contrario a fe? Es decir, que en el fondo, por ejemplo, la resurrección no existe. No, yo como fiel quiero que esparza mi ceniza porque no me importa la resurrección. Eso sería evidentemente contrario a la fe. Ahora, cuando se habla de la resurrección, digamos, para entender bien lo que comentábamos al principio, el contenido doctrinario, ¿cuál es en ese sentido la significación que tiene el hecho de que las cenizas o el cuerpo, digamos, sea enterrado, o las cenizas sean enterradas? A lo que hay que agregar otra cosa, que se ha indicado que no pueden ser divididas tampoco las cenizas, como muchas familias, por ejemplo, lo hacen. Claro, lo que pasa es que aquí el fondo es la resurrección de Cristo. Jesucristo murió y resucitó en cuerpo y alma, y desde la fe nosotros vamos al final de los tiempos resucitar también en cuerpo y alma. Ahora, en la práctica, el respeto al cuerpo humano como el lugar donde habitó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en virtud del bautismo, es objeto de veneración en la tradición más antigua de la Iglesia, desde los primeros cristianos. Entonces, por eso para la Iglesia la recomendación es una sepultura, ya sea el cuerpo propiamente tal, las cenizas,
Y eso es lo que se busca salvaguardar. Sí, ahora, es que, el problema... Sí. ¿Sí? Es que si la razón justamente doctrinaria es la resurrección, la verdad es que aquí no se entiende mucho, porque cuando se da sepultura a un cuerpo, finalmente también el cuerpo se termina degradando, entonces parece estar en las mismas condiciones finalmente que un cuerpo que ha sido cremado. Entonces finalmente, ¿por qué la resurrección es parte del fundamento doctrinario de todo esto? No, es que no, a ver, el punto está en que por un católico puede sepultar o cremar, no hay problema, no hay prohibición de ninguna naturaleza. ¿Qué recomienda la Iglesia encarecidamente? Que el culto a los restos de una persona sea hecho con respeto, porque ¿cuál es el problema? La primera generación no tiene ningún problema con las cenizas, las va a tener seguramente con mucho respeto. La segunda probablemente también. Pero la tercera y la cuarta, y la experiencia que hay en otros países, es que las ánforas de ceniza terminan en la bodega, se terminan yendo a veces por el ducto del lavamanos, y es muy complejo, porque representa un trato poco digno a los restos de un ser humano, y particularmente para un cristiano, a los restos de un ser humano que llevó en sí mismo la marca del bautismo. Entonces, y eso es lo que pide la Iglesia. La Iglesia no está prohibiendo nada, no está exigiendo nada a nadie, sino que recomienda que el culto a los restos humanos, ya sea el cuerpo o las cenizas, sea hecho con respeto y que se salvaguarde ese principio. Alejandro, ¿qué pasa con las personas que, las familias, digamos, que en alguna ocasión han justamente dispersado las cenizas de sus familiares, algunos que se dio en el mar, en algún río, en la montaña, o que la han enterrado en algún lugar incluso cercano donde pueden ir a venerarla, y sobre todo las personas que tienen todavía estas ánforas con las cenizas en sus casas, ¿debieran hacer algo en especial? O sea, lo que la Iglesia recomienda es que tengan un lugar especial. Puede ser un cementerio, puede ser un lugar con las autorizaciones debidas, donde se resguarde la veneración y la memoria de ese difunto. Sin embargo, Alejandro... Perdón, Alejandro, entonces, las personas que, por ejemplo, tienen la ánfora en su casa, ¿debieran ellos ir a sepultarlos a alguno de esos lugares que usted señala? O sea, es primero decisión de ellos. O sea, la Iglesia no les va a decir haga esto o aquello. Pero, ¿cuál es la recomendación? Que sea en un lugar donde se permita la memoria, el respeto, y que no quede en el olvido ni expuesto a que precisamente se vaya, por ejemplo, a la basura o a cualquier parte esas cenizas. ¿Qué es lo que pasa normalmente en la tercera, cuarta generación que conserva la ceniza? No hayan que hacer con ella. Entonces, es importante que tenga un lugar. Sí, hay un tema económico también, según información que trae hoy día la prensa. El costo de un habitáculo, de un nicho para resguardar y para guardar las cenizas es cercano a los 900.000 pesos. Eso sin duda es mucho más caro que la decisión de mantenerlo en el hogar o de dispersar las cenizas en algún lugar que haya expresado la voluntad del difunto. Evidente, o sea, la sepultura de un cuerpo, la sepultura de las cenizas tiene un costo, y no es un costo barato de sustentar, pero sin embargo expresa el cuidado por los restos de un ser querido. Entonces es importante brindar ese cuidado a la memoria de nuestros seres queridos. Ahora, muchas personas se preguntan también por qué la Iglesia entrega hoy día estas recomendaciones, por qué se preocupa de este tipo de asuntos ahora, en este momento, qué importancia, qué significación y urgencia tiene una decisión como esta. O sea, no es ninguna novedad. Esto ya la Iglesia lo había instruido desde el año 1963. Esta misma instrucción se recogió el año 83 y el 90 en el Código de Derecho Canónico, y ahora en el 2016 renueva esta instrucción. Entonces no es algo novedoso. Sí, en definitiva, recuerda el cuidado que debemos tener con los restos humanos, especialmente para los creyentes, que tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la memoria y el respeto a nuestros difuntos, y que no podemos cosificarlos, sino que brindarle un lugar, que eso es muy importante, donde puedan ser
reconocidos por ejemplo, los nietos de una familia, bisnietos de una familia, etcétera. Sí, Alejandro, pero si la recomendación de la Iglesia justamente es establecer un lugar, sea un cementerio, una iglesia, para mantener esta ánfora, ¿no debiera la Iglesia también facilitar el acceso económico de alguna manera a estos lugares? Usted acaba de señalar que son caros y finalmente dispersar las cenizas no tiene ese costo. La Iglesia, a la vez que está pidiendo y recomienda esto, quizás le cabe algún rol en bajar los costos de esta mantención de la ánfora. No, evidente. El conocimiento que yo tengo respecto a los lugares que dependen de la administración de la Iglesia, otorga el privilegio de pobreza para personas que no pueden pagar un lugar para que puedan ser sepultadas sin costo. Muy bien, agradecemos entonces al abogado y teólogo y vocero de la Fundación Voces Católicas, Alejandro Álvarez, que estaba conversando con nosotros. Gracias, Alejandro, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás?